Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Si alguno me escucha, me puede avisar, por favor. Hola, profe, bien, gracias. ¿Y usted? Todo bien por acá, gracias. Un poco cansado, pero bien. Qué bueno. Chicos, Me imagino. consulta, ¿en qué terminamos la última clase para ordenarme? Porque tengo un enredo entre ustedes y el diurno, entonces por favor, guíenme en qué terminamos la última clase. Profe, yo no pude estar en esa clase, pero me informaron que hoy día tenía una tarea de anamnesis. Ya, sí, eso sí. Yo les voy a hablar, a ver, les voy a abrir ¿cómo se llama? Un espacio en la semana 4 para subir las tareas, ¿ok? Así que para que lo voy a hacer hoy día después de la clase, yo creo. O mañana más tardar va a aparecer ese espacio para que suban las tareas, ¿ya? Ya, profe. Ok, ya. Y lo otro es, ¿se recuerdan en qué terminamos la última clase? ¿Quién me puede recordar eso, por favor? Hablamos de la crioterapia. No hicimos ultrasonoterapia, ultrasonido, ¿no? Eso. ¿Y la terminamos esa clase o no alcanzamos a terminarla? Parece que no. Tendría que ver como las diapos para acordar. Ya, voy a colocar las diapos y vamos a revisar a ver si es que la... ¿Ya? Denme un segundito que estoy abriendo la clase. Ya, están viendo la clase, ¿cierto? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí o no? Más arriba, profe. Me parece que esta fue la última diapositiva, ¿o no? ¿Puede ser o no? Chicos, ¿me pueden ayudar? Creo que esta fue la última diapositiva. Una más arriba, profe. Eso. Yo me acuerdo que vimos el ERA y vimos este flujo de acción del ultrasonido.
¿Alguno de los que está se acuerda? ¿No, ninguno? O sea, yo me acuerdo Ya. de ese monito que tenía ahí arriba porque yo lo dibujé, pero como de este que tiene ahí puesto, no. Ya, entonces voy a tener que, me van a esperar un poco, porque voy a tener que entrar a ver no tengo cómo devolverme en Teams para ver la grabación. Ya, la voy a buscar en el aula, déme un segundo. Yo no puedo ver ni una grabación, profe. No es solamente con ustedes, son con todos los ramos. Menos mal que las diapositivas. Me parece que hay problemas con eso, ¿ah? Sí, pero las diapositivas sí pueden verse que con eso no importa. Yo voy a buscar. ¿Quién más está en clase? ¿Estás solo tú? No, la Cami, la Claudia, la Javi, Claudio. Ah, por acá estoy viendo que la Camila está respondiendo. Ok. Ya, voy a buscar la última clase que fue la del 2 de octubre. A ver cuál fue la grabación que hicimos ahí. Denme un segundito para quedarnos claros. El tiempo de tratamiento. Cuelgo, ¿ah? Porque todos entendieron acá. Vamos entonces ahora. Otro detalle importante. Esta es la clase, chicos. El número que se puede usar. Estoy viendo cuál fue la última diapositiva. Diaria, basadas en la práctica. Chicos, ¿me dan un segundo para ir a buscar un vasito de agua, por favor? Voy a colocar nuevamente la presentación. ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? De la lesión es ya, esta la alcanzamos a ver entonces, esta diapositiva. Voy a utilizar 1 a 2. Entonces, ya, esa fue la última diapositiva. En la semana 6, en la próxima semana. La subsiguiente, perdón. Ya, chicos, ¿me escuchan ahora, cierto? ¿Me ven? O sea, perdón, ¿ven la presentación? Sí. Ya, esta fue la última diapositiva. Estaba en lo correcto. Entonces, de aquí vamos a ir en adelante para después hacer parte de la clase de electroterapia, ¿ya? Ya, me comentan cuando se vea la pantalla completa. Los que están por mensaje, sí, bro, porque sí tienen que ver con el micrófono o algo. Hola, buenas. Comuníquense con sus compañeros por el chat o algo, porque yo en este momento, como veo la pantalla completa, no estoy atento a los mensajes, ¿ya? Así que si alguno tiene algún mensaje o alguna duda y lo va a escribir por mensaje, escríbanlo en el Teams y yo voy a estar tratando de revisar en mi teléfono que me llega esa mensajería, ¿ya? Ya, bro. Ok, ya. Entonces, esta fue la última diapositiva que vimos, donde lo que hicimos fue como un flujograma de acción en el caso del ultrasonido, donde dijimos que teníamos que tener la patología, el efecto que queríamos buscar, el ciclo, la profundidad, la frecuencia, la intensidad y la duración del tratamiento. Para el caso, cuando queremos usar el efecto térmico, se utiliza el ciclo del 100%. Luego, dependiendo de la profundidad, si es superficial, utilizamos 3 MHz, si es profundo, 1 MHz. Si utilizamos superficial y efecto térmico, la recomendación es utilizar la intensidad de 0,5 watts por centímetro cuadrado. Y si utilizamos el efecto térmico en una zona profunda, o sea, con 1 MHz, se recomienda la utilización de 1,5 a 2 watts por centímetro cuadrado. Y en el caso del efecto no térmico, o también denominado mecánico, el ciclo es del 20%. Si la profundidad es de 1 a 2 centímetros, utilizamos superficial, 3 MHz.
Si utilizamos si la profundidad es de 5 centímetros, 1 megahertz, y se utiliza para los dos casos la intensidad de 0,5 a 1 watts por centímetro cuadrado. Y las ERA dependía del tamaño de la ERA, que se medía en centímetros cuadrados, y el tiempo se determinaba en usar 5 a 10 minutos por cada 2 veces que cayera el ERA. ¿Ya? Y eso lo evidenciamos con algunos ejemplos. Avanzamos entonces ahora. Esto fue lo último de la clase anterior. ¿Cuándo se indica la utilización de ultrasonido? Se indica cuando tenemos musculatura contracturada para controlar el dolor, para las tenosinovitis, y ahí necesito hacer un paréntesis, necesito que estudien las diferencias entre tenosinovitis, tendinitis, ¿de acuerdo? Todas las itis de las zonas musculares y tendinosas, ¿ok? Deben estudiarlas. También se indican los procesos de fibrosis capsulares y ligamentosas, como el caso de las capsulitis adhesivas, en el caso del hombro, cuando hay cicatrices fibrosadas y adheridas, cuando hay úlceras de presión alrededor, nunca la misma úlcera, calcificación de tejidos blandos y en fracturas óseas. Esas son las indicaciones del ultrasonido. Estas son las indicaciones según este autor, pero pueden existir muchas más indicaciones acorde a lo que ustedes vayan viendo con distintos autores. Ahora bien, ¿cuándo está contraindicado el uso del ultrasonido? No se debe utilizar en tumores malignos. ¿Por qué? Porque en tumores malignos recuerden que el ultrasonido aumenta el metabolismo celular, por tanto, aumentaría la producción de células malignas. No se recomienda en el embarazo. En el caso de una laminectomía, no se utiliza por la posibilidad de poder provocar una lesión en la médula ósea que queda, perdón, en la médula del sistema nervioso, producto de que queda desprotegida. Una laminectomía es cuando se produce o se abre una vértebra para producir un tratamiento, generalmente por algún tipo de tumor o algo en la médula espinal, y puede ser que la médula quede desprotegida de hueso y por tanto si utilizamos ultrasonido en esa zona podríamos llegar a producir un daño en la médula. ¿Ok? No se utiliza cuando hay prótesis totales o parciales con cemento. Tema súper relevante. Ustedes van a trabajar con pacientes que tienen endoprótesis total de cadera, ya que es un protocolo auge para los mayores de 60 años. Ustedes siempre deben consultar, y de ahí la importancia de la anamnesis y del análisis de los datos del paciente, si la prótesis que le colocaron es cementada o no cementada. En el caso de una prótesis que es cementada, no se recomienda el uso de ultrasonido, mientras que cuando no es cementada, sí se puede utilizar este. De ahí, insisto, la relevancia y por eso la tarea de realizar una anamnesis. Siempre la anamnesis se realiza en búsqueda de información relevante para el tratamiento que voy a utilizar y para el diagnóstico del paciente. No se hace porque sí, no se hace para saber la comorbilidad, para saber si tiene la presión alta o no la alta, si es que fue operado o no fue operado, sino que se hace siempre en búsqueda de información relevante para el tratamiento de la patología actual. No se recomienda tampoco en la presencia de marcapasos, tampoco cuando hay tromboflebitis o trombosis venosas profundas. Ustedes ya tendrían que tener claro lo que es una trombosis. Dígame. Disculpe, las prótesis, ya, dijo que no se podían usar en las prótesis cementadas, ¿cierto? Eso es porque calienta el cemento. No se recomienda. Claro, es por un calentamiento a nivel del cemento. ¿Se podrá volver a calentar ese cemento? Pudiera ser. Y además que si no está bien cerrada, recuerda que tú produces vibración, estás haciendo un efecto mecánico, por tanto podría soltar la prótesis. ¿Ya? Más que el calentamiento en sí del cemento. Exacto. Sí, porque además el calentamiento es bien profundo, o sea, llegar a la prótesis es profundo. Recuerda que hay harta musculatura antes, aun cuando un paciente que tiene endoprótesis generalmente ha perdido mucha musculatura y por tanto la cadera está más expuesta. ¿Ya? Ya, profe. Ok. Cuando hay marcapasos no se utiliza. Dije en tromboflebitis y en trombosis venosas, términos que ustedes deben manejar y deben estudiar. Claramente no se aplica en los ojos porque se puede producir cavitación y recuerden que cuando se produce cavitación y se rompen estas burbujas, se pueden liberar radicales libres que son dañinos para los tejidos, ¿ya? Y por supuesto en las gónadas, ya que pueden afectar el desarrollo de los gametos.
¿Cuáles son las precauciones en la utilización del ultrasonido? Aquí dice precauciones, no dice contraindicaciones, ¿ok? Así que en este caso se hacen con cierto cuidado. Cuando existe una inflamación aguda, cuando hay placas epificiarias, el uso del ultrasonido es controversial. Hay algunos que están a favor y otros en contra. Hay que tener cuidado cuando hay fracturas y hay que también tener cuidado cuando existe el implante de mamas. Aquí voy a explicar una sola y van a ver varios ejemplos que van a quedar en la clase que ustedes ya tienen en su aula, ¿ok? ¿Cómo aplicaríamos el ultrasonido, por ejemplo, para este diagnóstico? Dice una fibrosis subdeltoidea, o sea, del hombro. La aplicación dice que hay que hacer un masaje móvil del cabezal. La intensidad es de 1,5 watts por centímetro cuadrado continuo, por tanto al 100%. El cabezal es de 5 centímetros cuadrados, ese es el ERA. La frecuencia, queremos llegar a una zona profunda, por tanto es de 1 MHz. Y el tiempo de sesión es de 5 minutos. Eso nos quiere decir automáticamente que el porte de la zona a tratar es de máximo 10 centímetros cuadrados, dado que estamos utilizando 5 minutos por cada vez que se dobla el porte del cabezal o del ERA. ¿Ya? Y acá hay varios cuadros de estos que los vamos a pasar y que ustedes deberían repasar para tener claridad en caso de que yo lo pregunte en la prueba. ¿Ok? Aquí tenemos en el caso de un espolón, más fascitis subaguda, espolón más fascitis plantar crónica, cuáles son los parámetros a utilizar o los recomendados, en esguinces de tobillo, en secuela de un desgarro muscular, en tendinitis de la pata de ganso, en contractura muscular profunda, en tesitis epicondilia, radiculopatías y ciatialgia o ciatalgia, en tratamiento de cicatrices. ¿Ok? ¿Queda claro? Si se fijan, quedaba poquito de la clase de ultrasonido. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Todo bien. Ok. Entonces, ahora, me permiten un segundo, voy a abrir la clase y vamos a partir con la clase de electroterapia. Voy a avanzar todo lo posible con la clase de electroterapia hoy día y si no termino, les voy a subir el video de lo que falte de clase. ¿De acuerdo? Y el día viernes... Profe, no, porque a mí no se me ve ni un video. Veamos la forma de hacerte llegar ese video. ¿Ya? Como yo lo descargo de aquí y mi computador lo descarga, lo recibe y sale así, no sé, el inicio y después me tira un error. Yo no sé si el compu es viejo o hay un error, pero es como que un problema de error. ¿Ya? ¿Ok? Y si bajas la clase en tu celular, ¿no la puedes ver? ¿Desde el aula No, virtual? no, No, nada. desde el cine no se puede descargar, parece, No. profe. Yo igual intenté. Pero la pueden ver, ¿no? Directo de stream. No. Profesor, yo la descargué. ¿Ya? Y Andrea, ¿la pudiste ver? Es que se la envié por correo, pero no sé si se pudo ver. Es que algunas se vieron, sumamos yo de esas clases vi 2, pero la otra así más abajo no he revisado. Entonces hay que buscar otra forma, que tampoco se puede por correo. ¿Y no la puedes ver directo en Teams tampoco, Andrea? No, me arroja error. Ya. Profe, ya no permite esa opción de verla directamente del Teams. El semestre pasado sí se podía, pero ahora no se puede. Yo no he podido con ningún ramo. No. No, Lo que hay y que te hacer ahora ofrece cuando está en descargar Teams, y no. cuando está Sí, en hay que Teams, lo descargar. que ustedes conviene es descargarla al computador. No, pero si usted le hace clic a la pantalla esa que sale como negra, tampoco la abre. Sí, la abre. Si tú le descargas de Teams, va a quedar en tu computador, en la parte de descargas, queda la clase. Sí, profe, yo tengo todas las clases, sí. De todo. Sí, Termina la clase y la... tú la puedes descargar de Teams a tu teléfono, o sea, perdón, a tu computador, si se puede hacer. Eso se puede hacer. Porque eso lo hacemos nosotros. Yo tengo que hacer la clase, la descargo en Teams y después la subo a Stream, saco un enlace y la subo al aula virtual.
pero del Teams la tengo que bajar primero a mi computador, así que eso se puede hacer. Todas las clases yo las bajo de Teams al computador. Profe, que ahí está el problema, es que en stream no queda, no queda guardado, no está. Miren, yo la verdad, a ver, no les voy a discutir porque no soy experto, pero yo, por ejemplo, he abierto las clases desde otros computadores y sí están. De hecho, hoy día, no sé, a ustedes les mandé el video donde yo bajé una clase, ¿o no? Es que independientemente mi problema no es solamente con usted, pues, o sea, son todas las clases. A mí me arroja un No, sí te error. entiendo, sí te Eh, entiendo, sí te entiendo. En tu caso es distinto, pero yo las clases, yo las puedo ver en otros computadores cuando la bajo del aula virtual, yo la puedo ver, ¿ya? Entonces, no sé, la verdad, ahí escapa a mi conocimiento qué está ocurriendo. En ese caso, no sé, lo que pudiéramos hacer es que, como las clases yo las tengo en stream, es que ustedes si es que las puedo bajar o grabárselas en un CD, no sé, la verdad no se me ocurre qué hacer porque a mí me dieron la indicación y yo las subo y como les insisto, yo las puedo ver en el archivo. De hecho, recién ustedes vieron que yo bajé la clase, ¿o no? Para revisar en qué parte habíamos quedado. Entré al Supongamos, yo aula. ahora lo que estoy haciendo, por idea de Claudia, grabar lo que usted habla, ¿entiende? Entonces, como ¿Ok? yo puedo ver las diapos, entonces yo lo que usted habla, yo lo tengo grabado y después veo las diapos, si tengo alguna duda, escucho su audio. Pero es Ok. lo que, una idea que me dio mi No, sí, compañera, te pero si entiendo. usted no tiene la clase, no puedo grabar nada. Ok, sí te entiendo. Pero mira, lo que pasa es que para la clase de lo que nos quede, voy a tratar de terminar esta clase hoy día, pero si no, se los dejo grabados. Voy a tratar de que la avancemos rápido y la terminamos ahora, ¿ya? Para que no quedes con dudas entonces. Y la clase del viernes, les comento al tiro, yo voy a estar en contacto con los delegados. Yo el viernes me toca ir a Santiago. Se supone que jugamos temprano y si es que no hay ningún percance de algún jugador lesionado o alguna locura, no sé, que el doping nos demoremos 2 horas en salir del estadio, que suele suceder porque el jugador va al doping y no puede orinar porque está deshidratado. Y si yo me atrasara, tendríamos que cambiar la clase. ¿De acuerdo? Pero mi intención es llegar a hacer la clase el día viernes, ¿ok? Que nos corresponde el láser. Ya, profe. Profe, eso de, Ya. yo creo que es un problema no de ustedes, sino que es un problema como de la mismísima página. De, Puede porque ser. sí, es que yo estuve hablando con la Jenny y me hizo hacer todos los pasos para que ella vea las clases de stream. Y hice esos pasos y en ningún ramo se me guardan los videos. Y Mire, ella ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, miren, síganme, yo voy a entrar por eso, para que me crean, entre comillas. Yo voy a entrar aquí al campus virtual. Voy a entrar al ramo de ustedes. eh, Rehabilitación kinésica. Aquí está, rehabilitación kinésica vespertino. Lo están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Yo coloco Entonces yo, la de repetición y ahí me sale error. O sea, en todo me mira, sale error. aquí voy a entrar a la clase repetición clase 4, ¿cierto? Sí. Ya, aquí entré, repetición clase 4. Me abre el stream. Y ahí está la clase. Sí, ahí quedo yo. Ahí me sale error. Miren. En un segundo que la está cargando. Dice que es una experiencia sensorial y emocional, pero con una característica que... De aquí yo avanzo y ahí sigue la clase. ¿Ya? Sí, profe. No, sí, ese es un problema del mismísimo. Anteriores y lo que la persona ha vivido anteriormente para entender como dolor. ¿Ya? Y todo lo que esto... Ya, me voy a salir para no darles tanta lata, pero se fijan que por eso yo no sé, yo subo y entiendo que quedan ahí porque a mí me quedan registradas. ¿Han intentado bajarlas o verlas desde su teléfono? Yo no. O sea, de stream no. Pero. O sea, a mí me falta la de dolor, ¿no? Esa es la única. Ya, pero esta es la clase, o sea, como te digo, aquí en el sistema está. En repetición clase 4 está completa y está grabada y todo el tema, o sea, habría que buscar la forma que se vea. Ahora, lo que yo les recomendaría, chicos, es que esto lo hagan saber a la jefatura de carrera que ustedes están con ese problema porque es un tema que tienen que solucionar, ¿ah?
¿Ya? Ya, profe, yo voy a hablar con el profe Bernardo. Ya. Me devuelvo entonces. Vamos a la clase. Para que ojalá alcancemos a terminarlo hoy día para que nadie tenga problemas de que tenga que ver la grabada. ¿Ya? Ya. Vamos entonces. Nosotros nos vamos a concentrar ahora en la electroterapia. Ahora, recuerden que cuando hablo de electroterapia voy a hacer la diferenciación por las corrientes, pero el ultrasonido ya era un tipo de electroterapia. Lo único que hacíamos nosotros era que esta corriente alterna pasaba por un material piezoeléctrico y transformaba, a través de la deformación de este material, la carga eléctrica o la corriente eléctrica en un efecto mecánico, ¿cierto? Eso quedó claro cuando vimos la clase de ultrasonido. Ahora vamos a ver los efectos generales de las corrientes eléctricas. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que los estudios determinaron que las corrientes podían producir tres tipos de efectos, que eran un efecto calórico, un efecto electromagnético y efectos electroquímicos. El primero, la producción de calor, ocurre a través de la ley de Joule, que dice que según el calor que se produce va a ser proporcional a la resistencia al cuadrado de la intensidad y al tiempo. Esto en la fórmula significa que la ley de Joule, o sea, Q, que significa producción de calor, o la carga energética calórica, es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia por la temperatura. ¿Ok? De esa forma es como se produce el calor a través de las corrientes eléctricas considerando la ley de Joule. Otro de los efectos que se producen es el efecto electromagnético. Y esto ocurrió que, dado varios estudios, se dieron cuenta que la corriente tenía una facultad y esta era que podía desviar una aguja magnética. O sea, que una corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos pasar corriente a través de un solenoide, que después lo vamos a entender sobre todo cuando veamos la clase de onda corta, está constituido por una serie de circuitos que están colocados en forma paralela y se van a comportar como un imán, ¿ok? En esto quiere decir que se produce una corriente por proximidad y existirá un solenoide inductor y un solenoide inducido, que insisto, lo vamos a ver más claro en la clase de onda corta. ¿Qué es lo importante acá que entiendan? Es que la corriente tiene tres efectos. Dijimos el efecto calórico, ley de Joule, efecto electromagnético, o sea, es capaz de generar un campo magnético, y también produce efectos electroquímicos. ¿Qué significa esto? Que cuando la corriente logra pasar por distintas soluciones electrolíticas, va a producir efectos de polarización en los iones de la solución, permitiendo que las membranas de ciertos tejidos o de estructuras se permeabilicen, y esto va a permitir entonces que entren y salgan sustancias o moléculas desde y hacia estas zonas. ¿Ok? Entonces nos permite producir el efecto electroquímico. Ahora, aparte de estos, tenemos los efectos específicos, porque los que vimos recién eran los efectos generales. ¿Cuáles van a ser los efectos específicos que nos van a producir las corrientes? Tenemos los efectos primarios o denominados físico-químicos, que van a ser dos principalmente. Uno, el que vimos, el efecto térmico, que se basa en la ley de Joule, donde dijimos que Q, que era la energía calórica, era igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo. ¿De acuerdo? Y dentro de los efectos primarios también tenemos el efecto químico, que lo que hace es producir la liberación de iones que se van a desplazar, dando lugar a la alteración de la permeabilidad de la membrana. Y al permeabilizarse la membrana, cambia la estructura química en la íntima del tejido. ¿Ok? Y los efectos fisiológicos o secundarios, que son los que nosotros buscamos como kinesiólogos, no debiendo olvidar los efectos primarios, son la vasodilatación, la analgesia y la acción excitomotriz.
Estos son los efectos que nosotros buscamos desde el punto de vista fisiológico, pero siempre conociendo que lo realizamos a través de los efectos primarios. ¿Cuáles son los efectos que nosotros buscamos entonces ahora con la aplicación de corriente? Vamos a explicarlos, estos que son varios. Primero, buscamos cambios químicos, dado que al actuar sobre disoluciones orgánicas, lo que vamos a permitir es cambiar el metabolismo. Esto va a ocurrir generalmente con la corriente galvánica, que también la vamos a estudiar por separado, ¿de acuerdo? Después tenemos una influencia sensitiva, dado que existen receptores nerviosos sensitivos que buscan concientizar o concienciar la analgesia. Y esto va a ocurrir generalmente con frecuencias más bajas, asociadas a menos de 1000 Hz. ¿De acuerdo? Después tenemos cuál es la influencia motora, que va a aplicarse en fibras musculares o nerviosas y se alcanza con bajas frecuencias. ¿Ok? Otro de estos efectos, que son los que nosotros buscamos, son la influencia en la regeneración o reparación tisular, que es algo fundamental en el quehacer del kinesiólogo. Dado que nosotros luego, de además estimular el sistema circulatorio, lo que permite es que al aumentar el riego sanguíneo aumenta la llegada de nutrientes y de oxígeno. Y si el tejido tiene mayor nutriente y mayor cantidad de oxígeno, va a favorecerse la reparación del mismo. Por tanto, se produce una influencia denominada biofísica, que lo que logra es aumentar el metabolismo celular, por tanto, la multiplicación, la coayuda en el reordenamiento o en la reestructuración de la matriz del tejido. ¿Por qué es importante esto? Porque una cosa es que ocurra la reestructuración y eso es cuando existe un daño tisular, o sea, el tejido se rompió. Pero también nosotros, en una lesión, lo que podemos sufrir es que se perdió el alineamiento del tejido. Por ejemplo, en una distensión muscular. El músculo se estiró más de lo debido y cuando trató de volver a su condición, las fibras no quedaron del todo alineadas. Por tanto, el músculo queda con esta distensión. Y nosotros, a través del efecto de la regeneración tisular, no solamente vamos a reparar un tejido, sino que también vamos a permitir el reordenamiento de las fibras del tejido para que vuelva a cumplir la función que tenía antes de que ocurriera la lesión. Otro de los efectos buscados es el efecto térmico. Y este ocurre dado que al generar calor, ¿de acuerdo?, se produce la energía electromagnética en los tejidos. Recuerden que decíamos que podíamos producir calor y que además la corriente tenía la capacidad de producir un campo magnético. Pero esto ocurre con frecuencias mucho más altas que van a estar sobre los 500.000 Hz. Otro de los efectos es la reproducción de diversas energías no necesariamente eléctricas, pero que van a estar o se van a asociar al efecto producido por la corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos el influjo y la transformación de la energía eléctrica como activa influencia en muchos procesos biológicos. ¿Por qué digo esto? Y aquí entra el resultado del ultrasonido. El ultrasonido es una corriente eléctrica que se transforma en energía mecánica. El infrarrojo parte de una corriente eléctrica, pero va a producir calor por radiación. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esos dos ejemplos, infrarrojo y ultrasonido. El láser no se los voy a explicar porque lo vemos más adelante en una clase particular. De esa forma tenemos claro entonces los efectos de las corrientes. Lo que vamos a ver ahora es la clasificación de las mismas. Y en el protocolo y en el programa de esta asignatura, lo que va más a determinar la clasificación es la frecuencia. Pero nosotros podemos clasificar las corrientes de distintas formas y según varios autores. La podemos clasificar según la frecuencia, según su forma o modo de aplicación y según los efectos que produce. Vamos a partir entonces con la frecuencia. Nosotros vamos a clasificar las corrientes en frecuencias baja, media y alta frecuencia. Las frecuencias bajas van a ser de 0 a 1000 Hz
Cuando digo 1000 Hz, lo puedo interpretar de otra forma. Pueden ser 1000 longitudes de onda en un segundo. ¿Cierto? De acuerdo a lo que vimos en la clase de ultrasonido. Entonces, de 0 a 1000 Hz es las frecuencias consideradas bajas. Corrientes de media frecuencia van a ir de 1000 a 500.000 Hz. ¿De acuerdo? Donde las que más se usan son de 2000 a 10.000. Pero la corriente frecuencia media va a estar de los 1000 a los 500.000 Hz. Y las corrientes de alta frecuencia van a ser aquellas que están sobre los 500.000 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la frecuencia, las dividimos en baja, en media y en alta frecuencia. Según su modo de aplicación, ¿de acuerdo? Las vamos a dividir en pulsos aislados, en forma de ráfagas o trenes, o aplicaciones mantenidas o también denominadas frecuencia fija. Y en estas vamos a encontrar principalmente a las corrientes de baja y media frecuencia explicadas en la clasificación anterior. ¿Ok? Entonces, según el modo de aplicación, como pulsos aislados, en forma de ráfagas o trenes, y aplicaciones mantenidas o frecuencia fija. Este grupo incluye a las corrientes, también que vimos en la clasificación anterior, de baja y media frecuencia. Y según, vuelvo al modo de aplicación, las corrientes de aplicación mantenida o aplicaciones pulsadas van a estar consideradas dentro de las de alta frecuencia. Aquí estamos mezclando las clasificaciones. Por favor, que vaya quedando claro. Y según los efectos que buscamos de las corrientes, vamos a tener las que son estímulo sensitivo, estímulo motor, cambios electroquímicos, denominado electroforesis, y el aporte energético. ¿De acuerdo? Cuando tenemos estos efectos o buscamos estos efectos de las corrientes, lo vamos a hacer a través de corrientes de baja frecuencia. Los efectos de las corrientes de media frecuencia son estímulo sensitivo, estímulo motor, cambios electroquímicos, electroforesis nuevamente, y aporte energético. Entonces, si nos damos cuenta, las corrientes de baja y de media frecuencia producen efectos parecidos o iguales. Mientras que cuando queremos lograr el aporte energético de una corriente, nos vamos a basar en corrientes de alta frecuencia. ¿Queda claro hasta ahí? Para poder comenzar ahora con un tipo de corriente especial que es el TENS. Sí, profe. Ok, vamos entonces. El TENS, denominado así por su sigla, pero en inglés, en español es estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. ¿Ok? Vamos a explicar el dolor nuevamente. ¿Por qué? Porque el TENS, en su base primordial, es una corriente de electroanalgesia, o sea, para el tratamiento del dolor. Y nosotros dijimos en la clase de dolor que esto era una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a lesiones reales o potenciales de los tejidos y que se describe en términos de los daños producidos por esas lesiones. Recuerden también que dijimos que era una sensación subjetiva y que tiene más de una dimensión. Y al mismo tiempo de tener más de una dimensión, también tiene distintas interpretaciones acorde a las cualidades y características que lo producen. Y la percepción, finalmente, también va a depender de forma subjetiva en cuanto a las experiencias y expectativas de la persona que está sufriendo este dolor. Entonces podemos entender que es un estado afectivo anómalo desagradable que se genera en la corteza cerebral. Ahí es donde se produce el dolor. Esto lo vamos a repetir, pero principalmente de este cuadro quiero que entiendan lo siguiente. Si ustedes se fijan, vamos a ver el tipo de fibra, la función, el diámetro y la velocidad. ¿Qué quiero que se entienda de este cuadro?
que mientras más grande es el diámetro, o sea, mientras más gruesa es la fibra, mayor es la velocidad de conducción. Entonces, si comparamos los tipos de fibra a alfa, que tienen un diámetro de 15, su velocidad alcanza de 70 a 120. Mientras que si vemos el tipo de fibra C, que es de un diámetro de 1 y más enzimas amielínicas, la velocidad que alcanzan es de 1 a 5. ¿Cuál es la gracia de lo que estamos viendo acá y que lo explicamos anteriormente? Si ustedes se fijan, las fibras tipo A beta, las segundas del cuadro, son aquellas que tienen o transportan el tacto y tienen un diámetro de 8 y la velocidad de conducción será de 30 a 70. Mientras que aquellas que transportan el dolor, A delta y C, tienen diámetros de 3 y de 1. Por tanto, la velocidad que alcanzan, las últimas es de 1 a 5 y las aferencias a delta de 12 a 30. Y recuerden que dijimos que el cerebro respondía a la primera que llegaba. Por tanto, al producir un efecto táctil, la 30 a 70 va a llegar primero al asta posterior de la médula y va a no permitir el paso de la información dolorosa. Por tanto, estaríamos funcionando con el control a través del gate control, ¿cierto? O teoría de la compuerta. ¿Queda claro eso? Sí, señor Manso. Ok. Las vías del dolor son a través de los nociceptores, que son aquellos receptores que van a transmitir el impulso hacia la médula y hacia los niveles más superiores del sistema nervioso central. Estos nociceptores lo que hacen es transmitir esta información dolorosa o álgica, y lo hacen a través de las fibras que les nombré recién, fibras A delta y fibras C, ¿de acuerdo? Que es lo que vimos en la clase también de dolor. Nosotros, y también lo vimos en la clase de dolor, vamos a tener 3 niveles de control del dolor. Y esos 3 niveles los vamos a ver a nivel periférico, a nivel medular y a nivel supramedular. A nivel periférico lo vamos a hacer a través de la modificación del umbral del receptor, a través del bloqueo del nervio periférico o a través del bloqueo periférico antidrómico. ¿De acuerdo? A nivel medular se hace a través del bloqueo del circuito sostenido de la médula espinal, a través del control espinal y a través de la activación del control inhibitorio difuso medular segmental. Estas son las zonas donde se produce la modulación del dolor. Y a nivel supramedular ocurre por la liberación de los opioides endógenos y la activación de mecanismos inhibitorios descendentes a través de la serotonina y la endorfina. Por tanto, son mecanismos serotoninérgicos y endorfinérgicos. Vamos viendo entonces ahora cada uno. La modulación periférica dijimos que existían 3. La primera es la modificación del umbral del receptor. Y aquí es donde empieza a funcionar el TENS. O sea, todo lo que explicamos es para que entendamos el uso del TENS. Se cree que el TENS tiene una acción sobre los receptores del dolor, lo que permitiría modificar el potencial de membrana de estos receptores. Así entonces se produciría o se modificaría el umbral de percepción del dolor. O sea, lo que haría el TENS es permitir que el umbral del dolor sea más alto. Por tanto, el estímulo doloroso tiene que ser mayor para que el cuerpo y nuestro sistema nervioso lo interprete como dolor. Entonces, esa sería la primera modulación periférica, la modificación del umbral del receptor. Después tenemos el bloqueo del nervio periférico, donde existe evidencia de que la aplicación del TENS logra modificar la polaridad del nervio periférico. ¿Ok? Por lo que se produce entonces un bloqueo en la transmisión del estímulo doloroso.
Entonces, el TENS logra modificar la polaridad del nervio periférico, entonces este no transmite el dolor, bloquea la transmisión de ese estímulo doloroso. Entonces se le denomina bloqueo del nervio periférico. Y luego tenemos el tercero, que es el bloqueo periférico antidrómico. ¿Qué ocurre? Un bloqueo antidrómico en las fibras C y A delta, que son las que transportan el dolor. Y en estos casos la estimulación debe ser de alta intensidad, pero existe el riesgo de aumentar el dolor si llegáramos a superar el umbral de las fibras nociceptivas. Detalle importante antes de continuar. El TENS es una corriente de baja frecuencia, ¿ok? Según la clasificación que dimos, dijimos altas, medias y bajas. El TENS está en las de baja. Pero dentro de las corrientes de baja frecuencia existe una subdivisión que va a hablar también de corrientes de baja, de media y de alta frecuencia, pero dentro del grupo de las corrientes de baja frecuencia. ¿Se entiende eso? Sí, profe, yo al menos cachaba. ¿Lo entendió bien? Sí, yo al menos sí. Perfecto. Vamos entonces. Luego está la modulación a nivel medular, que era el segundo grupo. Para este existe el bloqueo del circuito autosostenido de la médula espinal, que dice que la acción del TENS sobre la médula espinal en largos tiempos de aplicación va a provocar un bloqueo del circuito que perpetúa el dolor. O sea, va a bloquear esta zona y no va a permitir que el dolor se perpetúe. ¿Ok? La segunda es el control espinal, donde dice que la acción del TENS lo que hace es aumentar la estimulación de las fibras mielínicas de conducción rápida. Recuerden que si tiene mielina es más gruesa la fibra y por tanto más velocidad de conducción, como vimos en el primer cuadro. De esta manera, lo que hace es que se produce un bloqueo de los impulsos dolorosos que vienen por fibras más pequeñas o de menor diámetro y por tanto se produce una inhibición presináptica. O sea, no se permite que el dolor alcance a llegar a la sinapsis y por tanto se produce el bloqueo de este dolor. Eso también lo provocaría el TENS. Y está la activación de control inhibitorio difuso medular segmental, que es la estimulación de fibras mielínicas de menor diámetro. A estudiar anatomía. Y finalmente tenemos la modulación supramedular, que está ocurriendo ya a nivel del sistema nervioso central, principalmente en la corteza cerebral, donde ocurren dos mecanismos: la liberación de opioides endógenos, donde ocurre una activación alerta consciente del dolor. Entonces el dolor es tan fuerte que va a estimular a los núcleos de la formación reticular en el cerebro. Y esta información se recibe en esta zona y el mesencéfalo va a liberar grandes cantidades de opioides endógenos que van a producir estados de analgesia, o sea, de tipo narcótico, o sea, de efecto químico, la liberación de opioides. Y otro sistema es la activación de mecanismos inhibitorios descendentes, que dijimos que existía la vía de la serotonina y de las endorfinas. Las primeras, la serotonina, a través de estímulos breves e intensos que provoca el TENS, van a producir una disminución del dolor, pero por hiperestimulación. O sea, yo estoy hiperestimulando esta vía, por tanto se produce un fenómeno denominado de contrairritación. O sea, antes que el dolor llegue como indicación, nosotros le mandamos un nuevo estímulo al cerebro para contrairritarlo y evitar que el cerebro siga enviando sensación de dolor. ¿De acuerdo? De esta forma, nosotros inhibimos los mecanismos descendentes del dolor. O sea, llega la sensación dolorosa al cerebro y el cerebro le va a indicar a la parte del cuerpo que le tiene que doler. Pero nosotros, antes de que esta información baje a esa zona, la interrumpimos y le mandamos un nuevo estímulo al cerebro que se denomina contrairritación.
para evitar que el dolor descienda a la zona que debe provocarlo, ¿ya? Y la vía endorfinérgica con el TENS de baja frecuencia lo que logra es facilitar los sistemas también de inhibición descendentes del dolor. Esta es la única modalidad que se recomienda o que se ha estudiado, que si se aplica por largo tiempo podría producir incluso un aumento gradual del umbral del dolor. O sea, la persona ante el mismo estímulo sentiría menos dolor cuando realizamos una aplicación sostenida en el tiempo de los TENS de baja frecuencia. Acá tienen en una forma gráfica las 3 zonas de modulación del dolor. Tiene, dígame. Tengo una pregunta con la diapo anterior. Me devuelvo, dígame. Es que ahí dice que aplica por largo tiempo, produce un aumento gradual del umbral del dolor. Y usted dijo que esto disminuía como el dolor. Sí. Y yo por lo que tengo entendido que el aumento del umbral del dolor es cuando el dolor de alguien sube. O sea, hay más dolor. No, te explico. Mira, voy a salirme y te voy a explicar acá. Dame un segundo. Voy a tratar de ser más gráfico. Dame un segundo, por favor. Mira, voy a tratar de dibujar acá. Si esta fuera una barra que mide el dolor, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar el color. Me equivoqué. Vamos a cambiar el color ahora. Si esta fuera la barra del dolor, ¿de acuerdo? Donde aquí el dolor es 0 y acá es 10, ¿ya? Si yo digo que el umbral del dolor de la persona es aquí, ¿de acuerdo? O sea, cuando un estímulo le llega aquí, le produce dolor, ¿ok? Cuando llega a esta línea. Si yo a esta persona le aplico TENS, me equivoqué, para atrás, TENS, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer es aumentar el umbral del dolor, o sea, la misma sensación, en vez de tener que llegar hasta esta primera línea para producir dolor, va a tener que llegar hasta esta segunda línea para recién producir el dolor, o sea, aumenté el umbral del dolor. ¿Se entiende ahora? A eso se refiere. Sí. ¿Queda claro? El TENS provoca más dolor del que está sintiendo la persona. No estás entendiendo. No. Me devuelvo. Me devuelvo. No le vamos a poner número. Si tú tienes un golpe, alguien te golpea la mano, ¿de acuerdo? Te empieza a subir el dolor, hasta en un momento llega a una zona que tú tienes demarcada en ti, por tus experiencias y por tus detalles, donde tú dices, aquí me duele. Entonces, tu cerebro informa hacia arriba, hacia el cerebro, o sea, el sistema nervioso informa hacia el cerebro de que llegando a este nivel se va a producir dolor. ¿Queda claro? ¿Te queda claro eso? Sí. Ya, si tú te pegáis un martillazo en el dedo, te lo pegaste, ponte con una fuerza determinada, 10 newton, pongámonos aquí, eso lo vamos a explicar a ver, 10 newton, ¿de acuerdo? Tú te aplicaste 10 newton de fuerza con un golpe y con 10 newton llegamos aquí y se produce el dolor, ¿de acuerdo? A esta línea. Entonces ahora, si yo te aplico TENS, lo que voy a hacer es aumentar el umbral del dolor, o sea que para que me produzca dolor tengo que llegar a un nivel más alto. Por tanto, ahora, si me pego con 10 newton nuevamente, el dolor va a llegar hasta aquí, pero no alcanzó hasta acá. Por tanto, como no llegó hasta acá, yo aumenté el umbral, como no llegó al umbral, no lo considera dolor. Y ahí entonces la persona va a poder tener dolor y no va a sentir dolor porque ya el umbral sobrepasó. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú te acostumbraste. O sea, si yo te empiezo a pegar a ti, y esto le pasa a los boxeadores, a cualquier persona que hace un golpe, un deporte de contacto, si yo te empiezo a pegar a ti, si yo te pego a ti una patada en las canillas hoy día, te va a doler. Pero si yo te pego 10.000 patadas en las canillas, cuando te vuelva a pegar la segunda patada, tú vas a tener un umbral distinto porque ya te acostumbraste a ese golpe.
Por tanto, no te va a doler igual, te va a doler menos, porque tu umbral aumentó. Ya, ¿Se sí, ahora entiende sí. ahora? Sí, ahora sí que sí. ¿Segura, segura? Sí, profe, ahora sí que sí. Ok, me devuelvo a la clase. Vamos a dejar abierto este archivo por si acaso apareciera otra duda. Vamos entonces. ¿Quedamos claros hasta aquí? Entonces, dijimos que existían 3 niveles de control o modulación del dolor. Uno, que era el periférico, que está evidenciado acá en el tobillo. Uno a nivel medular y uno a nivel supramedular. ¿De acuerdo? Y acá lo que dice es que con los TENS de alta frecuencia y los TENS de baja frecuencia, pero recuerden que el TENS en sí mismo es una corriente de baja frecuencia, y dentro de la baja frecuencia hay una subdivisión entre alta y baja frecuencia, ¿ok? Eso que no se les olvide. El TENS es una corriente de baja frecuencia. Entonces, con la aplicación de TENS de alta frecuencia, vamos a tener estos efectos a nivel periférico, y con el TENS de baja frecuencia, estos efectos a nivel periférico. Si nosotros hablamos de los mecanismos espinales o medulares, el TENS de alta frecuencia tiene estos efectos, ¿de acuerdo? Aumento de receptores opioides, aumento de receptores colinérgicos, aumento del glucamato, aumento de los GABA. Y los TENS de baja frecuencia tienen estos efectos en el caso del dolor. Aumenta los receptores opioides, aumenta la serotonina y aumentan los receptores colinérgicos muscarínicos. Y a nivel cerebral o supramedular se producen estos efectos. Con el TENS de alta frecuencia aumentan los receptores opioides y con los TENS de baja frecuencia también aumentan los receptores opioides. Pero en el caso de la alta frecuencia son los gamma y en los casos de la baja frecuencia los micro. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo o una figura para mostrar lo que vimos anteriormente. Vamos entonces ahora a el TENS. El TENS, como dije, es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Es una terapia no farmacológica que se utiliza para controlar o aliviar el dolor. Es una técnica de analgesia simple y no invasiva. Esa es una de sus grandes ventajas. Y que lo que utiliza o busca es el manejo del dolor agudo y del dolor crónico benigno. ¿Ok? Mediante un estimulador portátil y de fácil manejo. Eso es el TENS. En inglés, Transcutaneal Electrical Nerve Stimulation tiene que, como función, es que mediante esta corriente alterna, que se caracteriza por una duración e intervalos de fases ajustables, que las vamos a ver más adelante, donde vamos a ver cómo se controla el ancho del pulso, la frecuencia y la intensidad, donde vamos a poder nosotros variar la frecuencia. Lo que hace el TENS es una forma de electroterapia de baja frecuencia, lo vuelvo a repetir, y que lo que busca es a través de la estimulación eléctrica sobre la piel, busca aliviar el dolor. ¿Cuáles son los efectos biológicos que produce el TENS? Tiene efecto analgésico, bloquea los impulsos nerviosos nociceptivos que van a conducirse a través de las fibras C y A delta, produce liberación de endorfinas, tiene efectos vasomotores locales, ¿de acuerdo? Y genera el drenaje de algiógenas, o sea, sustancias que producen dolor. Esto que vamos a ver ahora es importante. ¿Qué significa esto? Estos son los detalles, o no detalles, perdón, la palabra es otra. Los parámetros, perdón, que ustedes deben saber controlar del TENS. ¿Ok? El TENS es una onda bifásica, asimétrica, rectangular y en espiga o monofásica rectangular. Lo dejo ahí porque lo voy a explicar con la figura que está abajo de esta diapositiva. Vamos a explicarlo para que quede claro.
vamos a hacer lo siguiente en este caso. Esta es una línea media de la corriente eléctrica para que nosotros podamos entender qué estoy refiriéndome con esta situación que les voy a explicar ahora. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar el negro acá. Tenemos que entender que las corrientes tienen dos ciclos. Uno que está sobre la línea demarcada y otro que está bajo la línea demarcada. ¿Ok? Entonces, esta corriente que está aquí al inicio, que es un tipo de TENS, es una corriente que está solo en la parte alta de este ciclo o solo desde la línea media hacia arriba. Por tanto, es una corriente monofásica porque está solo en una de las fases. No está en la parte baja de la fase, sino que está solo en la parte alta de la fase. ¿Ok? Por tanto, es una corriente monofásica. Pero al mismo tiempo, por su forma, se le denomina rectangular. Por tanto, si yo les pongo esta figura en una prueba, lo que estamos diciendo es que esta es una corriente monofásica rectangular. ¿Queda claro? Chicos, ¿queda claro? Sí, profe. Ok, vamos a la segunda. Si tenemos esta corriente que tiene en la fase de arriba y en la fase de abajo, se denomina, por tanto, bifásica, porque tiene ondas en ambas fases, en la de arriba y en la de abajo. Por tanto, se le denomina monofásica. Perdón, bifásica, disculpen, bifásica. Como la primera parte tiene forma de rectángulo, se le va a denominar bifásica rectangular. Pero la de abajo tiene una forma de espiga. Por tanto, esta es una corriente bifásica rectangular y en espiga. Y por último, como la fase de arriba es distinta a la fase de abajo, se le denomina asimétrica. Por tanto, si yo coloco esta figura, es una corriente bifásica en ambas fases, rectangular en su primera parte y en espiga en la segunda, y además es asimétrica porque no tiene la misma forma. Y por último, la de la derecha es una corriente que tiene en ambas fases, por tanto es bifásica, tiene forma rectangular tanto en la fase de arriba como en la fase de abajo, y al ser iguales se denomina bifásica rectangular por su forma y simétrica por ser igual en la parte alta y en la parte baja de la gráfica. ¿Queda clara esta explicación? Sí, profe. Perfecto. Vamos a la clase de nuevo entonces. El tipo de ondas entonces que utiliza el TENS son bifásica, simétrica, rectangular y en espiga o monofásica rectangular. La amplitud de salida que viene determinada en la máquina es de 60 a 90 volts y la máxima carga por pulso se mide en ohm y es de 100. ¿De acuerdo? Lo que nosotros vamos a poder controlar del TENS es la intensidad, que va a ir de 0 a 100 miliamperes, el ancho de pulso, que va a ir de 0 a 500 microsegundos, y la frecuencia, que va a ir de 1 a 500 Hz. Así, los parámetros que nosotros vamos a manejar son la amplitud, la longitud de onda y la frecuencia. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, como dijimos acá, la intensidad, el ancho de pulso y la frecuencia, que también se pueden determinar en la amplitud, en la longitud de onda y en la frecuencia. La primera, la amplitud, es la intensidad del estímulo, por eso que podemos controlar la intensidad. Se mide en miliamperes y su rango no va a sobrepasar los 100 miliamperes. La longitud de onda, que es la duración de cada pulso, se mide en milisegundos y en el caso del TENS
van a fluctuar desde los 20 a los 250 milisegundos. Y la frecuencia, que como ya saben es el número de pulsos por segundo, se mide en hertz. Y su control va a oscilar, según el equipo, de 2 a 200 o de 2 a 100 hertz. Vamos viendo entonces ahora las modalidades de TENS. Nosotros tenemos el TENS de alta frecuencia y el TENS de baja frecuencia. Ambos, recuerden que están subscritos o circunscritos a las corrientes de baja frecuencia, ¿ya? Pero dentro de esta existe la subdivisión de alta y baja frecuencia. Vamos viendo entonces las modalidades de TENS. TENS de alta frecuencia utiliza el mecanismo del gate control que nosotros ya vimos en la clase de dolor. Su duración tiene que ver con que cuando aplicamos un TENS de alta frecuencia, controla de forma rápida el dolor, pero su efecto es de corta duración y se indica en dolores agudos y en dolores superficiales. Y cuando utilizamos TENS de baja frecuencia, el mecanismo que utilizamos para calmar el dolor es a través de la liberación de endorfinas, donde el efecto es tardío, pero es más duradero en el tiempo. Y se utiliza principalmente para dolores crónicos y profundos. Entonces ahora, si yo les digo, y aquí quiero una respuesta, si yo les digo que tengo un proceso inflamatorio agudo, díganme, ¿van a usar crioterapia o termoterapia? Dolor agudo por inflamación aguda. ¿Termoterapia o crioterapia? Chicos, Yo usaría crío. crioterapia. Ok. Usaría ultrasonido de 3 MHz o de 1 MHz. O perdón, utilizaría ultrasonido continuo o pulsado. Esa es la pregunta. ¿Continuo o pulsado? Continuo. Ok. ¿Los demás no están en clase o sí? Parece que no. No sé. Ok. Pero le digo por qué o no. ¿Por qué creo eso? No, de ahí vamos a discutir. ¿Y utilizarías TENS de alta frecuencia o de baja frecuencia? De baja. Ok, listo. ¿Se te fijas que de esta forma tú estás armando tu plan de tratamiento? Sí. Ya, pero está bien. Inflamación aguda, crioterapia, perfecto. Ultrasonido, se utiliza el mecánico, o sea, pulsado, para las condiciones agudas y de inflamaciones. El térmico se utiliza para reparación tisular y es para la zona subaguda o crónica. ¿Ok? Profe, Y ¿puede repetir que aquí hablaron y no escuché bien, por favor? repito, que cuando yo dije inflamación aguda, la crioterapia está bien. Perfecto, crioterapia en dolor agudo por inflamación. El ultrasonido, dije pulsado o continuo. El que se utiliza es el pulsado. Ese es el recomendado para los dolores agudos. El térmico, que es el continuo, se utiliza en patologías subagudas y crónicas. ¿Ok? Y el TENS utilizado en los dolores agudos es el de alta frecuencia. Entonces, de esta forma, nosotros podemos decir que ante un proceso inflamatorio de un tendón, yo voy a utilizar crío, ultrasonido pulsado y TENS de alta frecuencia. ¿Se fijan? Y ahí estamos armando el plan de tratamiento.
¿Queda Yo claro? pensaba que baja por el dolor. Como dije yo, a lo mejor le duele. No. Tenemos que controlar la zona mecánica con el dolor, cuando es aguda. Ok. Modalidades de TENS. Nosotros vamos a ver el TENS convencional o de alta frecuencia, high rate o high TENS. El TENS de baja frecuencia, low rate o acupuntura. Baja frecuencia o trenes en ráfagas, denominado burst, que así es como aparece en el TENS. Y los breves e intensos, brief intense. ¿De acuerdo? Vamos viendo cada uno. El TENS convencional o de alta frecuencia tiene el modo de acción a través de la estimulación de las fibras A beta, que van a responder a frecuencias entre 80 y 100 Hz con pulsos breves y baja intensidad. ¿Ok? La intensidad a este nivel debe ser de una sensación de parestesia o de hormigueos. Eso es lo que debe entender o sentir el paciente. Y se debe aplicar sobre el nervio o dermatoma. O sea, pónganse a estudiar anatomía. ¿De acuerdo? Estos parámetros que acabo de nombrar nos van a permitir estimular fibras aferentes del grupo 2, fibras gruesas A, beta y gamma, tacto y tono muscular respectivamente. ¿De acuerdo? El efecto analgésico que se obtiene ocurre a través de la segmentación espinal y la analgesia que se alcanza es inmediata pero de duración relativamente corta. Entonces aquí vamos a tener que ir discriminando cuándo utilizamos qué tipo de TENS. ¿Cuáles son los parámetros de aplicación de este TENS convencional? Y aquí está para que empiecen a manejar los parámetros. Frecuencia de 50 a 100 Hz, ideal 80 Hz. Este tipo utiliza corriente o aplicaciones monofásicas rectangulares breves o bifásicas. Ahí tú defines cuál, si vas a usar la monofásica rectangular o la bifásica. ¿De acuerdo? A controlar en la máquina. Los pulsos o los milisegundos son duraciones que van a ir de 40 a 200 milisegundos. Se recomiendan las 150 milisegundos. La intensidad que se aplica es cuando el paciente siente parestesias o un cosquilleo agradable. Esa es la intensidad que se utiliza en el paciente. Se coloca sobre la zona dolorosa, sobre el trayecto nervioso, sobre los puntos gatillo, sobre el dermatoma o sobre el miotoma. O sea, a estudiar la colocación deben conocer los miotomas, los dermatomas, los puntos gatillo y el recorrido de los nervios. Para el caso de la elección de los electrodos, se recomiendan electrodos de más de 4 centímetros cuadrados para evitar las molestias cutáneas en el paciente. Si yo utilizo electrodos más pequeños, concentro la corriente en un menor espacio y por tanto es más odiosa o duele más, molesta más. Y si agrando el electrodo, la corriente se disipa en un espacio mayor y por tanto menos molestosa. Y para que tenga efecto, la duración del tratamiento debe ser de 20 a 25 minutos. El TENS Burst se utiliza aplicando salvas de corriente convencional con corrientes de baja frecuencia. ¿Ok? Entonces combina la estimulación una baja y otra alta frecuencia. Los parámetros de aplicación del TENS Burst son pulsos de 50 a 100 microsegundos. Los electrodos deben ir colocados entre el dolor y el cerebro, en el trayecto proximal de los nervios mixtos, el punto del dolor o el miotoma. Vamos estudiando anatomía. Aunque parezca reiterativo, chicos, tienen que estudiar anatomía. La intensidad que se va a utilizar es a nivel motor, la que debe ser suficiente para que nosotros veamos contracciones musculares. La aplicación o el tiempo de duración debe ser de 30 a 40 minutos para alcanzar el efecto deseado. Y la frecuencia que se utiliza es de 70 a 100 Hz. TENS de baja frecuencia o modo acupuntura. En este caso lo que vamos a hacer es estimular fibras A delta. El efecto analgésico es de lenta aparición, pero va a durar varias horas. Se produce por la activación del núcleo rafemagnus y del mecanismo inhibidor descendente. Existe liberación de endorfinas en el líquido cefalorraquídeo
y aumento de la circulación sanguínea en el territorio del nervio que se está estimulando. Los parámetros de aplicación de este sistema, acupuntura, son frecuencias bajas que van a ir de 1 a 4 Hz, donde lo ideal es usar 2 a 3 Hz. Los pulsos son largos, de 150 a 200 microsegundos, y la duración del tratamiento debe ser de 20 a 30 minutos. La intensidad de la aplicación debe ser a nivel motor, enérgica y visibles contracciones musculares en el miotoma correspondiente. Y los electrodos se van a colocar sobre el músculo de miotoma, sobre el punto motor del músculo o directo sobre el punto gatillo o donde se produce el dolor. Ahora, lo que vamos a ver, vamos a ir viendo varios detallitos, ¿de acuerdo? Pero son tablas de distintos autores, pero que nos van a hablar más o menos lo mismo. Por tanto, lo que yo voy a hacer es explicar esta primera tabla y las siguientes ustedes las van a revisar y van a poder darse cuenta que van a depender un poco del autor, pero que son más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Nos van a permitir entender cómo se utiliza la aplicación del TENS. Entonces, aquí tenemos los 4 tipos de TENS: convencional, acupuntura, burst, breve e intenso. Y aquí están los parámetros para cada uno de ellos: duración del pulso, frecuencia, intensidad o sensación del paciente, mecanismo de acción, analgesia que produce, dónde se aplica y cuál es la duración de su aplicación. Entonces, lo mismo que vimos recién por separado, ahora está en un solo cuadro. Cuando hablo del TENS convencional, se recomienda que la duración del pulso sea de 40 a 200, donde el ideal es de 150. La frecuencia se recomienda entre 50 y 100 Hz, donde lo ideal es utilizarla en 80. La intensidad es baja y la sensación que debe sentir el paciente es de cosquilleo. El mecanismo que utiliza para controlar el dolor es el de gate control. Produce una analgesia rápida pero poco duradera. Se aplica en la zona de dolor, en el nervio o sobre el dermatoma. Y la duración de la sesión debe ser de 30 a 60 minutos. La acupuntura tiene una duración de pulso de 150 a 300 microsegundos, donde recomienda que lo ideal es 200. La frecuencia es de 1 a 4, recomendable 2 o 3 Hz. La intensidad es elevada y la sensación deben ser visibles las contracciones al momento que la corriente o las ráfagas de corriente pasan. El mecanismo de acción es a través de la liberación de endorfinas. Produce analgesia lenta, pero más duradera. Se aplica sobre el miotoma o zona de dolor y la duración del tratamiento es de 20 a 30 minutos. Para el caso del burst, la duración del pulso es de menos de 100 microsegundos. La frecuencia debe ir de 70 a 30 con salvas de 1 a 3 que vienen predeterminadas en la máquina. Así que lo vamos a ver cuando tengamos el práctico. La intensidad es elevada y deben ser visibles las contracciones. El mecanismo de acción es liberación de endorfinas. La analgesia que ocurre es rápida y duradera. ¿De acuerdo? Se aplica en la zona del dolor o en el dermatoma y el tiempo de aplicación es de 20 a 30 minutos. La última, aplicación breve e intensa, utiliza duraciones de pulso de 150 a 500 microsegundos. Se recomiendan los 300. La frecuencia va de 50 a 150 y se recomienda el uso de 100 Hz. La intensidad es elevada y la sensación que debe sentir el paciente es desagradable. El mecanismo de acción es a través de la liberación de endorfinas. La analgesia que produce es rápida, pero variable, o sea, puede durar poco como puede durar mucho. Y eso va a depender de cada paciente. Se aplica sobre la zona del dolor o en el dermatoma. Y la duración de la sesión es mucho más corta, pueden ser 5 o algunos minutos más, dado que la sensación que percibe en el paciente es desagradable. Entonces, esta misma tabla la van a ir viendo acá, pero de distintos autores. Así que no la vamos a repetir y ustedes la tienen en su presentación, así que la podrán encontrar. ¿De acuerdo? Ahí tenemos otra más. Ahora lo que vamos a ver es la ubicación de los electrodos.
dónde se ubican los electrodos, y aquí es importante que entiendan y tengan muy clara su clase de anatomía. Primero, se pueden aplicar en el punto del dolor, donde el electrodo activo se aplica sobre el punto doloroso y el electrodo indiferente se va a situar de forma distal a pocos centímetros del primero. Se pueden también aplicar a ambos lados del punto del dolor. En este caso, el electrodo activo va a proximal y el indiferente a distal. Esto se utiliza en regiones que son de difícil adaptación de los electrodos, como por ejemplo en las prominencias óseas. Por tanto, si duele justo la prominencia ósea y como es de difícil colocación el electrodo ahí, se coloca a ambos lados del punto de dolor. Se puede también colocar sobre el nervio y proximal al punto de dolor. En este caso, los electrodos se ubican en sentido longitudinal, o sea, en la misma dirección del tejido dañado, sobre el trayecto del nervio. Y el activo, el electrodo activo, es el que se coloca a proximal. Y en el dermatoma, que van a tener que estudiar, la colocación de los electrodos incluye la estimulación a lo largo del área enervada correspondiente a ese dermatoma. O sea, debo colocarlo en el dermatoma de la zona que se está produciendo el dolor. Tengo que tener clara la anatomía. Los electrodos entonces se utilizan en el punto de dolor, como en la figura arriba. El punto de dolor es lo que está en círculo negro. Entonces se coloca el electrodo activo sobre el punto de dolor y pocos centímetros hacia distal el indiferente. Se puede colocar a ambos lados del punto de dolor cuando las zonas de aplicación son de difícil acceso o el electrodo no se logra adaptar a la zona y se coloca a ambos lados del dolor como la segunda figura. Se puede colocar proximal al punto de dolor, pero sobre el nervio proximal. Si ustedes se fijan en la tercera figura, el punto de dolor en el círculo negro está en el codo y los electrodos están hacia proximal. Se puede utilizar en el dermatoma, como está en la figura 4, se coloca en el dermatoma de la zona del dolor, dermatoma en ese caso C5, C6, y también existe la aplicación contralateral. No muy utilizada la última. Yo recomendaría las 4 primeras. Otra forma de ubicación de los electrodos es cuando los colocamos en cruz. Al colocarlos en cruz, como la figura primera, de la derecha arriba, lo que logramos es mejor concentración de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces se puede colocar de forma de cruz y utilizamos 4 electrodos. Otra forma es la aplicación transarticular. O sea, se coloca a ambos lados de la articulación para tener cubierta toda la articulación. Y la tercera es la longitudinal, donde debe aplicarse en el trayecto del músculo o del nervio periférico. Aquí tienen fotos de distintas formas de aplicación de los electrodos, que también la van a tener en su clase. ¿Cuándo se indica el TENS? ¿En qué momento o cuándo, en qué patologías está indicado el TENS? La verdad es que tiene una gran gama de aplicaciones, por tanto se indica en muchas patologías. Entre esas vamos a ver varias acá que están nombradas: dolor neuropático, neuralgias, artrosis, artritis reumatoide, dolor miofacial, lumbalgias, cervicrobraquialgias, hombro doloroso, epicondilitis, dolores postoperatorios, cefaleas, lesiones nerviosas, miembro fantasma, dolor obstétrico, neuralgia del trigémino, lesiones abulsivas del plexo braquial, sobre todo cuando un niño, por ejemplo, se cuelga y el plexo se desgarra, se puede utilizar el TENS, y en lesiones por compresión nerviosa o distrofia simpático-refleja. Cuidado con esta última, que es muy común cuando existe el síndrome del túnel carpiano. Aparece el SUDEC, que si no lo conocen o no lo han escuchado, deben estudiarlo. Lo pueden encontrar como SUDEC, S-U-D-E-C-K, o como distrofia simpático-refleja. ¿Cuándo está contraindicado y las precauciones que tiene la utilización del TENS? No se recomienda cuando hay alteraciones de la sensibilidad cutánea,
cuando el paciente no quiere cooperar con la aplicación del TENS, y aquí tener cuidado porque esto puede ocurrirles. Cuando o en nuestro país ocurrieron situaciones de, ¿cómo se dice la palabra? Ya estoy un poco, donde es tarde ya. ¿Tortura, algo así? Tortura, esa es la palabra. Gracias, muchas gracias, Andrea. Cuando ocurrieron torturas y se les aplicaba corriente para torturar a la gente, esa gente claramente tiene un trauma con la corriente. Lo mismo podría ocurrir con alguien que metió los dedos al enchufe y le dio la corriente fuerte. Por tanto, antes de aplicar el TENS, ustedes explíquenle al paciente que van a utilizar una corriente, porque puede que el paciente no esté de acuerdo con esa aplicación, por tanto, no va a cooperar con la aplicación. Por eso que dice que falta de cooperación del paciente está contraindicada la utilización. No se debe colocar en la parte anterior del cuello. Cuando existen marcapasos, bombas de infusión electrónica, estimuladores implantados para la incontinencia urinaria, no se utiliza porque podría alterar la frecuencia de estos equipos. Cuando existen reacciones alérgicas de la piel, tampoco porque los electrodos podrían alterar esa zona. Cuando existe enfermedad cardíaca o arritmias, se recomienda no utilizarlo a no ser que el mismo cardiólogo lo recomiende con ciertas características, ¿de acuerdo? Y este tema, mucho cuidado, no se debe aplicar el TENS en dolores que no estén diagnosticados. Así que cuidado, si ustedes no tienen claro el diagnóstico, no deben aplicar el TENS en esa zona. Tampoco se recomienda cuando hay epilepsias, durante los 3 primeros meses de embarazo, no se debe aplicar en la boca, tampoco en el trayecto de la arteria carótida, no se aplica sobre heridas, ni tampoco sobre piel anestesiada, ni tampoco en el abdomen cuando hay un embarazo. En conclusión, la gran gracia o los beneficios que tiene el uso del TENS es que es una técnica no invasiva, de fácil aplicación, hay que tener claras las precauciones para su utilización, tiene un bajo costo y una demostrada efectividad. Ya Andrea, se puede quedar tranquila porque alcanzamos a ver la clase completa. Ya, profe. Profe, las enfermedades cardiovasculares como todas, ¿cierto? Porque igual hay Spandex. ¿Me influiría también? Sí, pero eso que cuando hayan patologías cardiovasculares, lo recomendable es que tenga el permiso del cardiólogo. Sí, eso es recomendable, ¿de acuerdo? Ya. Sí, porque igual hay un bloqueo. Sí, exactamente. Antes de que se desconecten, denme un segundo porque les tengo que pasar la lista, por favor. Andrea, ¿tú me ayudas que estás conectada? Porque tus compañeras me parece que están sin audio. La Camila. Andrea está presente. ¿La Erin está? Me parece que no. No la veo aquí. Está la Camila, la que veo yo, Ya. y la Javiera. Luis estuvo un rato y se tuvo que salir, me parece. ¿O se salió? Sí, también estuvo la Claudia. Sí. Camila está. Profe, la Erin también se había conectado. Perfecto, la dejo presente entonces. Claudia. Sí, también la Hermosilla. Javiera. También, yo. Y Macarena. ¿De Camila? La Macarena no. Me faltaría solo la Macarena, me parece. Parece, no sé. Ya, chicos, chicas, estamos ok entonces. El viernes entonces me comunico con los delegados. Ya, el viernes entonces me comunico con los delegados y le confirmo el horario de la clase de la tarde si es que alcanzo a llegar bien desde Santiago, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Andrea, quedó la clase grabada. Chao, chicas, que estén bien, cuídense, nos vemos. Chao, gracias.